Amigos, continuamos en Protagonistas y como les anunciábamos antes, con el enorme placer de recibir al Ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, a quien le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos para acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar aquí en Fraiventos y bueno, dialogar un poco con la gente de Río Negro. La economía siempre es protagonista, ¿no? Durante los 5 años de gobierno, porque hablábamos una vez con el actual vicepresidente de la República, es ministro de Economía, Danilo Astori, de que es quien hace los cheques. Y entonces siempre tiene un protagonismo importante. Pero en campaña electoral, ¿usted cree que se reafirma ese protagonismo en el Ministerio de Economía? Yo creo que se ha reafirmado en los últimos tiempos, ¿no? Hubo una etapa de la campaña electoral en donde se ve que se soslayaba un poco el tema, porque creo que en general todo el mundo visualiza eso como un punto fuerte del gobierno, pero ineludiblemente la economía es algo que afecta a toda la gente y por lo tanto es ineludible hablar de la situación económica tanto del país como familiar, como personal. Es más, la propia palabra economía tiene una etimología, viene del griego, oikos y nomos. Oikos es hogar y nomos es administración, o sea, la propia palabra economía viene de la administración del hogar, o sea que está en todos los hogares, en todas las personas, y creo que además, sobre todo, la gente también en campaña electoral, en el contexto de campaña electoral, la gente también toma algunas decisiones en materia política a la luz de cómo ve la situación económica, de cómo percibe la situación económica, de cómo percibe su situación en materia de empleo, en materia de ingresos, en materia de oportunidades, en materia de la posibilidad de que sus hijos tengan oportunidades. Por lo tanto, sí, ineludiblemente la economía cada vez más es parte de la discusión pública, de la discusión cotidiana y por lo tanto no puede estar fuera también del escrutinio a la hora de una elección. Una economía que usted señalaba en una nota concedida hace algunos días, aprovechó una coyuntura internacional para poner la casa en orden y ahora preparándose, ¿para qué? Bueno, efectivamente, nosotros recibimos el gobierno en 2005 ahogados desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero, con mucha pobreza productiva, con una situación social insostenible, ¿verdad? Casi 40% de pobreza, 5% de indigencia, una desigualdad creciente. Hubo factores internacionales que ayudaron, sobre todo asociados a la incorporación de China al mercado mundial y otros países emergentes que valorizaron las cosas que nosotros producimos y vendemos. También hubo factores negativos o difíciles, desafíos, la crisis financiera global más grande de los últimos 70 años, una enorme incertidumbre en los mercados internacionales cuando Europa presentó problemas, una economía regional que ya lleva 3-4 años contribuyendo bastante poco al crecimiento del país. O sea que lo que ha pasado hasta ahora no es todo viento de cola, ni es todo bonanza, ni es todo cosas a favor. Se ha navegado razonablemente en desafíos. Digamos que sensiblemente sí, el contexto ha sido sensiblemente favorable, pero también porque supimos aprovecharlo con políticas explícitas que tenían como enfoque la administración de los riesgos, es decir, creo que por primera vez como estrategia de política económica se manejó la necesidad de evaluar los riesgos de la economía uruguaya, reducir sus vulnerabilidades y construir una plataforma que nos permitiera navegar en tiempos complicados. Y creemos que eso se ha hecho, la casa en orden es un poco eso. Imagínense lo que hubiera pasado en el Uruguay si la crisis financiera global del 2008 nos hubiera agarrado con la situación del 2002, nos arrasaba. Y eso no pasó porque nos arrasó un ruido regional mucho menor que esa crisis global. Y eso no pasó porque pusimos bastante la casa en orden, porque ha habido una economía en crecimiento, con mucho impulso de la inversión, producción, empleo, ingresos, con una mucha menor vulnerabilidad en el terreno fiscal y financiero, con una muy buena administración de las finanzas públicas y de la deuda pública, y con claros impactos positivos en el sector social. Bajó la pobreza, bajó la indigencia, mejoró la equidad. O sea, todo eso es una plataforma para enfrentar un escalón de desafíos nuevos. ¿Qué hay por delante? Desafíos diferentes. Una economía que ha crecido mucho presenta desafíos distintos. Antes el desafío era generar empleo. Ahora hay que focalizarse más en mejorar la calidad del empleo. Antes el desafío era que la gente, tuviera ingresos mínimos básicos. Bueno, ahora la idea es cómo potenciar los ingresos
y ganar en competitividad y en productividad para insertarnos en el mundo de mejor manera. Un PBI per cápita de Uruguay de 3.000, 4.000 dólares se transformó en 17.000 dólares. Estamos en récord de importaciones, récord de empleo formalizado, estamos en récord de inversión, y eso plantea un escalón nuevo, pero con desafíos nuevos. ¿Qué desafíos? La infraestructura, la educación. No estaría planteada la discusión sobre la calidad de la educación hoy si no tuviéramos resueltas todas esas otras cosas anteriores y si además no hubiéramos volcado un esfuerzo de la sociedad para incrementar sustancialmente los recursos que la sociedad invierte en educación. Entonces, bienvenido ese desafío. Es un desafío de mejorar el capital humano para seguir creciendo, para generar innovación y productividad. Justamente sobre eso que usted señala del crecimiento, algo que tal vez en el día a día no lo apreciamos tan directamente, el crecimiento. Y en una coyuntura internacional en donde los crecimientos son observados con lupa y donde la región está tendiendo a prácticamente no crecer, las perspectivas que Uruguay marca de al menos registrar algún punto de crecimiento, ¿ha resultado de qué? Ustedes estudian. Bien, bueno, yo quizá discrepe un poco con eso de que el crecimiento no se percibe. Yo creo que los uruguayos en toda esta década han percibido que la economía uruguaya ha crecido, que sus ingresos han crecido, que sus posibilidades de tener buenos empleos han crecido. Y hoy por hoy, que en el día a día de repente uno dice, bueno, el país crece un 3%, un 4% del PBI, y no es algo inmediato. Parece un número en el aire. A eso me refería con que no se percibía. Uruguay creció durante una década un promedio superior al 5%, que es una tasa muy alta en la historia del Uruguay. Es quizá la década que más se ha crecido en las últimas 7, 8, 9 décadas. Y eso se ha notado. Pero no es factible, nadie podía pensar que ese iba a ser el ritmo de crecimiento para el resto de la vida, sobre todo porque ya se está llegando a la plena utilización de las capacidades productivas. En términos de empleo, sin ir más lejos, llevamos 3, 4 años con el desempleo mínimo más bajo de la historia que se llevan registros. Por lo tanto, cada vez es más difícil crecer mucho. Y hay que crecer a base de inversión, tecnología, productividad, competitividad. Esas son las claves para seguir creciendo. Para eso es que hay que invertir en capital humano, en infraestructura. Pero hoy decir que el Uruguay seguramente crezca en entornos del 3%, es sí más bajo que el 5,5% de la década precedente. O sea, hay una desaceleración. Pero no es para nada una mala noticia. Cuando uno ve que el mundo está desacelerado, América Latina va a crecer por debajo del 1,5%. O sea, Uruguay va a crecer más del doble que lo que va a crecer en promedio América Latina. Como usted bien decía, la región, Brasil este año, los pronósticos son de que crezca menos del 0,5%. Argentina seguramente caiga. Es prácticamente nada. Exacto. En ese contexto global, latinoamericano y regional, un 3% de crecimiento, después de haber crecido una década al 5,5%, es un muy buen guarismo. Pero además también es muy bueno cuando uno lo mira en perspectiva histórica. Si uno toma previo al 2005 o al 2002, si uno toma cualquier periodo largo del último medio siglo anterior, el crecimiento promedio de Uruguay apenas si superaba el 1,5-2% anual. O sea que aún también en la comparativa histórica de largo plazo, crecer al 3% sigue siendo una muy buena noticia. O sea, yo creo que no hay dudas de que uno puede decir que Uruguay sigue siendo una economía en crecimiento, con una desaceleración que hasta diríamos saludable con respecto a la década precedente y con una estructura equilibrada de crecimiento en exportaciones, en inversión, en consumo doméstico y además con esa plataforma de estabilidad macroeconómica y de buenas reglas para la inversión que ha caracterizado los últimos años. Pasamos a un tema que tal vez sí es de manejo más del día a día, que es la palabra a la que todos le tenemos miedo, que es inflación. Esa palabra que nos acompaña en el supermercado, que nos acompaña en el pago de los servicios, que nos acompaña, como decía, en el día a día, ¿no?
Usted había señalado también días anteriores en una entrevista que la inflación hoy en día no es un drama, pero sí es un tema a tratar a corto plazo, como un tema de sensible preocupación, porque entendemos que es lo que afecta a la masa, ¿verdad? A la totalidad de la población. Hoy en el supermercado ya con 500 pesos es muy poco lo que se compra. Entonces, ¿qué perspectivas hay para adelante con respecto a este valor de inflación prevista? Y si hay alguna medida en donde se prevea que si se supera ese techo, en principio previsto por el Ministerio y por el Gobierno en sí, ¿qué medidas se pueden tomar o ya se han tomado para contrarrestarlos? En primer lugar, creo que también vale la pena poner esto en perspectiva para mostrar cómo los uruguayos hemos, digamos, madurado en este tema de la inflación. Acabamos de culminar una década con una tasa de inflación de 1 dígito en la década completa. Si uno mira el medio siglo previo, tuvimos inflación de 2 y 3 dígitos de manera prácticamente ininterrumpida. Y hoy la inflación está 1,3% por encima del rango deseado. Y es un factor de preocupación. Eso muestra que los uruguayos hemos aprendido y hemos incorporado que la inflación es negativa, sobre todo para aquellos que menos ingresos tienen. Y que una vez que la inflación se dispara y entra en una espiral, estuvimos medio siglo para que volviera a un cauce razonable. Entonces, cuando decimos que no hay drama, tiene que ver mucho con eso, con que la inflación está bajo control. No vamos camino a una espiral que nos lleve al medio siglo previo con inflaciones del 40, 60, 80 o 100%. Ahí discutir un 1,5% de diferencia era absolutamente irrelevante. Pero sí está un poco más alta de lo que todos deseamos. Tanto las autoridades como la sociedad, las empresas, los trabajadores. Nos gustaría que la inflación esté un poco más baja. Ahora, ¿por qué tampoco vemos que es un drama el asunto? Porque también hay una explicación por la cual la inflación está un poquito más alta de lo que deseamos. Porque si no tuviéramos una buena explicación, tendríamos que preocuparnos más. Si la economía estuviera cayendo, la demanda doméstica floja y los precios internacionales bajos, y aún así tenemos una inflación alta, sería una situación muy preocupante. Pero el panorama hoy es justamente el contrario. Hay una muy buena demanda con precios altos a nivel internacional de las cosas que nosotros vendemos y consumimos. La carne sube afuera, al otro día sube en la carnicería. Con un dólar que se está fortaleciendo, por lo tanto, traducido a precios domésticos, ahí hay una presión inflacionaria que viene de afuera. También en la economía doméstica, una economía que creció 10 años seguidos, los ingresos de los hogares crecieron 10 años seguidos y los uruguayos empezamos a consumir más. ¿Los precios están más altos? Sí, pero la demanda doméstica está firme. El día que el consumo empiece a caer, los precios también van a tener una presión a la baja. Pero hoy no es el caso. Hoy la demanda doméstica sigue firme, por lo tanto sostiene precios más altos. O sea, tenemos mucha demanda de afuera, con un precio creciendo que es el tipo de cambio, y demanda doméstica firme por la acumulación de ingresos genuinos de los uruguayos durante una década. No es una demanda cuyo motor sea el crédito, eso también nos da tranquilidad. Y del lado de la oferta, como decíamos hace un rato, estamos llegando a lo que llamamos el pleno empleo. El desempleo por el suelo, hay restricciones, empieza a haber restricciones ya sea por necesidad de manos de obra o por otro tipo en muchos sectores de la oferta de bienes y servicios. Entonces, este combo, esta constelación de mucha oferta de afuera y de adentro, y mucha demanda de afuera y de adentro, y restricciones de oferta, generan una constelación que presiona los precios al alza. Entonces, en ese panorama es más difícil combatir la inflación, es más difícil que los precios comiencen a ceder. De todas maneras, está pasando, la inflación ha estado más alta y ahora ya está gradualmente convergiendo, que esperemos que converja lo antes posible, hacia el rango objetivo que fijan el Ministerio de Economía y el Banco Central. Por lo tanto, el panorama es, en la pintura gruesa, que luce muy saludable de la economía uruguaya, la inflación es una variable que desentona un poco, pero un poco. Por eso es nuestra preocupación en el corto plazo, pero lejos está de estar fuera de control o de ser una preocupación estructural. Medidas como las que hemos visto en países vecinos, como la herramienta del control de precios, ¿se ha llegado a estudiar como una posibilidad? No. Nosotros, en general, la experiencia uruguaya y también la experiencia de otros países muestran
que controles administrativos de los precios no resuelven los problemas, se generan mercados paralelos, empieza a haber desabastecimiento, son cosas que no creemos que sean una solución de verdad. Lo que hay es una combinación de políticas para combatir la inflación, porque si estamos siendo exitosos en que la inflación vaya bajando en ese contexto que le digo, con una depreciación cambiaria de casi 25-30%, es porque hay políticas que están funcionando. La política monetaria del Banco Central es muy contractiva, que es como tiene que ser, o sea, la cantidad de dinero que se vuelca al mercado crece menos, y es consistente con las políticas fiscales, financieras y de ingresos. Esa combinación de políticas está contribuyendo también con un manejo administrado de las tarifas públicas, contribuyendo a que la inflación se mantenga en niveles razonables. Ya ir a cuestiones de controles administrativos y de fiscalización casi policial de precios en los establecimientos comerciales, reitero, no creemos que ni que haya sido la solución en el pasado en Uruguay, que hay que recordar la triste historia de la congelación de salarios y precios del año 68, ni creemos que haya sido tampoco una solución en experiencias comparadas. Bien, lo llevo por último a un tema sobre el cual usted también se ha referido y que ha sido un tema de campaña, la inversión que las empresas públicas hacen en publicidad oficial. Usted ha señalado que, bueno, para los presupuestos que esas empresas manejan, realmente la inversión no es significativa, un poco respondiendo a la inquietud del presidente de la República, en donde había señalado que era de su interés que las empresas públicas bajaran un poco esa inversión para que tal vez no sean tan objeto de golpe en esta campaña por parte de la oposición. Efectivamente, creo que es más bien un mensaje de señal política. No porque vaya a cambiar la estructura económica ni de las empresas públicas, ni de la cuestión fiscal, ni nada por el estilo, porque estamos hablando realmente de montos que, comparado con lo que son los ingresos de las respectivas empresas públicas, son montos muy menores. Uno siempre puede tener una sensibilidad de que ciertas empresas tienen que gastar un poco más o un poco menos. Es mucho más justificable que hagan publicidad las empresas públicas que están en competencia con las empresas privadas. Sí, más que nada eso era lo cuestionable, que empresas que tienen monopolios en algunas áreas hacen publicidad. Sí, a veces no es publicidad, sino a veces es información. Por ejemplo, UTE aparece en los medios, pero no es una cuestión de publicidad de autobombo, es simplemente también comunicar a la población cosas, informar sobre inversiones o informar sobre cuestiones que son de interés de los usuarios. Como decía, es mucho más justificable, obviamente, la publicidad en el sentido propagandístico de las empresas que compiten, ¿no? Porque también las empresas privadas que compiten con las públicas lo hacen. Pero en todo caso, más allá de que todo pueda en el margen discutirse y revisarse, no tiene un orden de magnitud que afecte ni la sustentabilidad de las empresas públicas respectivas, son porcentajes muy menores los gastos en publicidad que lo que son sus ingresos o sus gastos, y ni la cuestión fiscal. Lo que sí creo, y que fue saludable que diera el presidente, fue ese mensaje como señal política. Digo, si este es un foco de discusión política, aunque no tenga un impacto real, sí, suavicémoslo en el sentido, ojo, tampoco puede salir totalmente, usted que trabaja en los medios de comunicación, puede, digamos, ver la sensibilidad también de los medios de la comunicación cuando se habla de que se pueda cortar la publicidad oficial, ¿verdad? Porque en buena medida es una fuente interesante de los ingresos de los medios de comunicación. Para nosotros no, o sea que si no existiera no nos alteraría. Bueno. Ese es un gran tema también. En el interior es como que prácticamente los medios a nivel de inversión publicitaria no existimos. Y ese es un problema que hemos visto, y ya le voy pasando el reclamo, hemos visto pasar durante mucho tiempo y lamentablemente hasta ahora no se ha encontrado una solución para que los medios, al igual que otros medios a nivel nacional, tengan esa fuente de financiamiento que les permita hacer cosas. Porque acá no estamos hablando de que los medios con esto se enriquecen y compran autos 0 kilómetros. Comparto totalmente esa preocupación. Obviamente las definiciones de dónde pautan las distintas empresas en general son entes autónomos y servicios descentralizados. Por eso le digo, no lo estoy metiendo en un tema complicado. Son decisiones propias de las empresas, muchas veces se manejan también con agencias de publicidad que son también las que de alguna manera inciden también en las decisiones del pautado publicitario. Yo coincido totalmente de que más allá de que por un lado la publicidad, sobre todo cuando uno está compitiendo en el producto,
tiene que ir a los segmentos en donde vende su producto. Claro. En eso puede ser que implique algún grado de discriminación, de diferenciación. Pero también más Antel. Sí, pero también creo que hay un componente desde la publicidad oficial o de lo que los entes públicos tienen que informar a través de los medios, que tiene un componente democrático en una distribución razonable, tanto geográficamente como a nivel de los distintos medios, y tanto medios por distinto tipo, ¿no? Televisión, radio, internet, etcétera. Sí, sí. O sea que yo creo que creo que se ha aumentado mucho en transparencia en ese sentido. Ya ahora hay relatores y gente que sigue esa información, ahora se hace de manera transparente y sigue habiendo problemas, como usted decía, pero creo que hay una ventaja inicial, que es que ahora uno puede poner sobre la mesa esos problemas y ya no va a tener, digamos, la excusa como para apuntar a resolverlos. Es una preocupación que comparto totalmente, pero volviendo un poco a la cuestión del juego político, sí, de la publicidad oficial, creo que era esencialmente eso, un poquito de juego político en el marco electoral, y que bien hizo el presidente en dar ese mensaje, y a las pruebas me remito. Después de eso dejó de ser un tema de discusión de campaña. Hay quienes cuestionan, por ejemplo, la visita y la presencia de figuras de gobierno, como en el caso de usted, como ministro, difundiendo logros del gobierno actual y del anterior en etapa política también. ¿Lo ven como una influencia de la administración? No veo la razón por la cual un gobierno no puede reivindicar lo que hizo. La verdad que yo, que fui director de ente, fui presidente del Banco Central hasta el mes de diciembre. Incluso en esa calidad estuvimos en este mismo canal hace un tiempo con la Feria Interactiva de Economía y Finanzas. Los entes autónomos, ni que hablar, que no pueden realizar eso. Yo hasta el 26 de diciembre del año pasado ni se me pasaba por la cabeza tener un rol en el debate público sobre los temas que uno hace, ¿no? Sobre los temas de la economía, en mi caso, y que obviamente, como se decía hace un rato, la economía ineludiblemente está en la discusión electoral. Entonces es medio absurdo decir, no, yo ahora por 6 meses no hago nada públicamente para discutir de la política económica. Todo lo contrario. Yo creo que una vez que uno sí ya no está en un ente autónomo, sino que está justamente a nivel de Poder Ejecutivo, de Gobierno, como lo pueden hacer los legisladores, es totalmente legítimo que uno defienda y reivindique o transmita su visión sobre lo que pasó, lo que está haciendo y lo que puede pasar en el futuro. Y es bastante difícil que un tema como la economía, cuando se debate públicamente, no sea un componente de la discusión política y política electoral. O sea que me parece que también son fuegos de artificio ese tipo de críticas. Creo que ahora bien hacen los ministros del Frente Amplio en reivindicar lo que hacen como parte de la base, y recuerdo que también hacían los ministros blancos y colorados en la oportunidad en que eran gobierno. Señor ministro, le agradezco mucho estos minutos que se ha tomado para compartir con nosotros y bueno, darnos también distintas visiones sobre temas que nos atañen a todos, porque vivimos aquí. Fue un gusto. Gracias por acompañarnos. Hacemos ahora la pausa, amigos, y volvemos en instantes.